convirtiéndome en mi hermana. Capítulo 1. Para mí, más que para mi hermana Gloria, nuestra casa siempre estuvo llena de ecos, y no porque nuestra casa fuera enorme y cavernosa, con techos altos y pasillos largos. Era más grande que la mayoría de las casas, pero no era un castillo. Eran los ecos de voces del pasado que hablaban suavemente. Recuerdo jugar sola en mi habitación con una muñeca usada que originalmente le habían regalado a Gloria y escuchar susurros afuera de mi puerta, a veces tan fuertes que finalmente tenía que levantarme para mirar hacia el pasillo. Si miraba los susurros siempre se detenían. Esperaba y esperaba y luego corría hacia la muñeca y la abrazaba, acariciando su cabello casi humano. «No tengas miedo», le aseguraba con la mirada fija en la puerta. «Estos no son fantasmas malos». Nuestra casa había sido el hogar de una famosa estrella de cine muda, que solía organizar fiestas glamurosas hasta casi toda la década de 1960, según mi madre, cualquiera que fuera alguien durante la época dorada de Hollywood, y justo después había venido aquí, dormido aquí y festejado hasta altas horas de la madrugada. En nuestra sala de estar y comedores, los cocineros y los sirvientes corrían de un lado a otro desde la cocina larga y del tamaño de un restaurante, con bandejas de aperitivos. Las botellas de champagne se desbordaban tan rápido que sonaban como una melodía. A menudo los invitados se divertían al aire libre en nuestros hermosos jardines, sentados y bailando en los pastios. Los músicos tocaban bajo grandes sombrillas, había luces espectaculares. Siempre tenía que haber luces. Eran estrellas de cine, como si hubiera estado allí en ese momento. Mi madre describió con gran detalle cómo la casa se había llenado de risas, música y tintineos de las copas de champagne, todo lo cual era más significativo debido a la superposición de la fama. Estas no eran fiestas cualquiera, se jactaba. Eran fiestas de las que se escribían en los periódicos, se informaban en la radio y en la televisión. Eran fiestas con fotos de nuestra casa y jardines en las revistas. A veces un productor estrenaba una película aquí. Muchas veces oí a mi madre afirmar que los espíritus del cine y de las grandes figuras del teatro todavía deambulaban por los pasillos, lo que explicaban los fantasmas que, según ella, habitaban en nuestra casa. Aunque había renovado la mayoría de los suelos, sustituyendo toda la madera por baldosas de mármol que no crujían, juraba a sus amigos que todavía oía sus pasos de altas horas de la noche. Decía que a menudo se despertaba, abría los ojos y escuchaba las voces, las risas, los cantos y los aplausos, como si estuviera sucediendo aquí y ahora. Por supuesto, mi padre había dormido y simplemente sonreía y asentía cuando ella nos lo contaba todo por la mañana. Nuestra niñera, que estaba con nosotras desde que nacimos, la señora Brownbach, también sonría, pero tomó mi mano y la de Gloria para un apretón rápido y tranquilizador. Mi madre insistía en que nadie debería asustarse por eso, pero a veces yo no lo hacía. Creía que la señora Brownbach tenía tanto miedo y con tanta frecuencia como yo. Gloria nunca parecía tener miedo. De hecho, ahora que pienso más en ella, no recuerdo que haya tenido nunca una pesadilla, pero estaba ahí, a mi lado, siempre que yo la tenía. Nuestros dormitorios estaban uno al lado del otro y el de nuestros padres estaba a la derecha, al final del pasillo. Empecé a creer que Gloria estaba con la oreja pegada en la pared, esperando mis sollozos. Siempre estaba allí, antes que mi madre, que nos echara un vistazo y volvía a la cama. Contenta de que Gloria hubiera hecho lo que tenía que hacer conmigo, tenía poca paciencia conmigo, mis miedos la molestaban. ¿Cómo podían asustar a alguien esos fantasmas? Eran estrellas. ¡Gish! Tienen una gran imaginación. Madre, más grande que la mía, le decía a Gloria. Mi madre levantaba la mano derecha con un movimiento suave y me despedía dramáticamente. Había visto que lo hacían así en alguna película muda. Se desarrollaba por nuestra casa todos los días como un rollo de película. Ella era imparable cuando se trataba de convencer a todos de que el movimiento de espíritus famosos a través de nuestra casa era real. Observaba cómo los ojos de la señora Brownbach se abrían de par en par, mientras mamá detallaba sus coloridas descripciones, señalando risas, el tintineo de vasos y los susurros de amor secretos en este o aquel rincón de la casa. Lo hacía sonar tan lógico y verdadero y con tantos detalles vividos que mi corazón, de 4 años, tan dispuesta a aceptar cosas nuevas, maravillosas, comenzaba a acelerarse con mis propios recuerdos de voces escuchadas la noche anterior. En una ocasión, una de sus amigas más escépticas le preguntó a mamá cómo estaba tan segura de que estos espíritus vivían durante décadas, y aquí, agregó, luciendo como si hubiera derrumbado el castillo de naipes de mamá, con una pregunta lógica: cuanto más famosa eras, más tiempo podías vivir.
Los recuerdos de la vida de la gente común se evaporan al instante, pero las celebridades cuyos nombres permanecen en los labios de los vivos y cuyas voces y rostros aún resucitan en la televisión e internet son inmortales, y lo son especialmente en esta casa, nuestra casa. Decía todas estas cosas a todos sus amigos y visitantes, mientras iluminaba su rostro, con ojos color ámbar, con un tinte dorado, amarillento y cobrizo, hipnotizando a sus oyentes con una o más detalles sobre esta celebridad o aquella. Alguno de esos hechos asombrosamente personales era como si fuera inmortal y realmente los hubiera conocido a todos. Se sentaba en un sillón inglés victoriano, antiguo favorito, tallado con respaldo alto, muy alto, luciendo como una monarca con su cabello castaño oscuro peinado con lo que ella llamaba el Bob Garbo, llamado así por la actriz Greta Garbo, que sin duda había estado aquí. Se sentaba con su postura majestuosa y daba sus descripciones y referencias con un aire de autoridad que dejaba a sus oyentes hipnotizados, como si hubiera prometido a estos espíritus célebres estar a la altura de sus expectativas. Nunca saludaba a ningún invitado sin el maquillaje cuidadosamente aplicado, incluidas sus largas pestañas. Había tomado lecciones de un maquillador de cine. Sus orejas y cuello brillaban como sus diamantes. Durante años había estado coleccionando ropa vintage y a veces compraba algo que se decía que alguna actriz poseía. Se vestía con uno de esos cuando iba a tener una de sus reuniones. Sus famosas charlas de celebridades era como si estuviera lista para ir ella misma a un set de filmación. Sus palabras sonaban con el timbre de las campanadas de la iglesia. Recordaba Gloria cuando, de adolescentes, recordábamos nuestra infancia y las famosas recitaciones vespertinas de nuestra madre, porque sus amigos crédulos no la creían. Nosotros mismos lo habíamos visto. Cuando Gloria y yo éramos un poco mayores que unos bebés, nos sentábamos tranquilamente con la señora Browich y escuchábamos a nuestra madre hablar una y otra vez a amigos nuevos y mayores sobre la historia de la casa. Realmente hubiera preferido no estar allí, hubiera preferido estar afuera jugando, pero ella le dijo a la señora Browich que quería que estuviéramos presentes en estas reuniones para que supiéramos lo afortunadas que éramos de vivir donde vivíamos. Las dos nos sentábamos tranquilamente con las manos en el regazo, tratando de parecer que estábamos orgullosas de ella y que lo estábamos disfrutando. Podía ver a los pájaros afuera volando en círculos o invitándome a correr sobre nuestros céspedes, que parecían alfombras con los brazos extendidos como alas gritando para ser libre, para planear y escapar. A menudo mi madre me miraba con el ceño fruncido porque no podía contener una sonrisa o parecer agradecida por estar allí. Tenía miedo de contarle con sus historietas de pasillos nocturnos. Se colaban en mis sueños y me hacían imaginar manos y brazos flotando a lo largo de nuestras paredes, sus rostros famosos sonriéndome y a veces en mis sueños entrando en mi habitación para flotar sobre mí. Si me despertaba no abrí los ojos hasta que el sol se llevara a los fantasmas por la mañana. Sabía cuánto quería a mi madre que estuviera agradecida y feliz por la maravilla de nuestros huéspedes espirituales, pero no era fácil para mí, tan fácil como parecía hacerlo para Gloria, y ella podía verlo en mi expresión y mi incomodidad. Demasiado jóvenes, no aprecian su historia. Un videojuego de $50 es una forma mucho más importante de pasar el tiempo que caminar por un sitio histórico como el nuestro, dijo nuestra madre, sonando muy triste. Dirigió esas palabras de crítica más a mí que a mi hermana, Gloria. Cuando mamá hablaba de sus celebridades, Gloria se parecía a papá y usaba ese vestido. Su suave y divertida sonrisa, como si mi madre me estuviera contando algún tipo de cuento de hadas. Yo era todavía lo bastante joven para creer en los cuentos de hadas, los de mi madre y los que nos leía la señora Bromwich. No puede decir que alguna vez dejé de creer en las historietas de mi madre, incluso años después, cuando se suponía que las fantasías y la magia se habían desvanecido. Tenía un recuerdo en particular que nunca se desvanecería. Una noche, cuando volví a oír susurros y risas, me levanté de la cama lentamente y fui a mi puerta. La abrí un poco, miré hacia afuera y estuve segura que vi ver a mi madre caminando por el pasillo, con su camisón blanco transparente, con el dobladillo flotando a su alrededor, como si estuviera hablando con alguien. Ella también se estaba riendo. Corrí a la cama por la mañana. Cuando se lo conté a Gloria, ella dijo que probablemente solo estaba soñando. Sin embargo, pensé que mi madre estaría orgullosa de mí y me querría más, así que le conté lo que había visto y oído y le pregunté si había estado soñando. Por supuesto que no, y por supuesto que podrías haber visto y oído todo eso, dijo. No fue un sueño. Sin embargo, no fui yo a quien vistes. Es más probable que fuera Mary Pickford.
Los niños pequeños tienen más contacto con el mundo espiritual. Miré a Gloria, que simplemente sonrió con esa sonrisa suya, como si hubiera sabido eso durante mucho, mucho tiempo. Pero aún así me asustó un poco, tal vez más que un poco. Tenemos mucha suerte, nos dijo mamá, cuando nos sentamos nuevamente con su audiencia fascinada. No solo vivimos como los ricos y famosos ahora, sino que tenemos los recuerdos de ellos encerrados dentro de nuestras paredes. Prácticamente todos los días me entero de otra persona famosa que visitó o festejó aquí. ¿Cómo se enteró? ¿Se lo dijo un fantasma? Me pregunté. Tenía miedo de preguntarle. Y papá no me dio pistas. Nunca estaba en estas reuniones porque solo eran con las amigas de mamá, nuestra niñera y nosotras. A menudo él trabajaba en su oficina, ya fuera en la casa o en el centro. Incluso trabajaba los fines de semana. Más tarde, durante la cena, ella le describía a papá una reunión reciente de su club de celebridades. Gloria y yo teníamos que revivirla casi palabra por palabra. A menudo no era muy amable con alguno de sus invitados. Se mostraba tan sorprendida, incluso insultada, de que supieran tan poco sobre la gente famosa. Podré jurar que vi los ojos de la señora Hummel con lágrimas y sus labios temblando, cuando mamá prácticamente la llamó idiota por no saber quién era Norma Shepherd. Fue la primera persona en ser nominada 5 veces al Oscar por interpretación. Prácticamente le escupió y ganó por La divorciada. ¿Nunca has visto La divorciada? La señora Hummel sacudió la cabeza y miró a todos con miedo. Pensé que nadie allí había visto la película, pero nadie más se atrevió a admitirlo. En aquel momento mi madre me parecía tan poderosa, incluso con sus manos suaves y delicadas, y su cuerpo delgado, que papá comparaba con el de Audrey Hepburn. Mi esposa es como la princesa de vacaciones en Roma, decía, y solo quienes asistían a las noches de cine de mi madre o veían TCM sabían a qué se refería. Te sorprenderías, le dijo papá después de una de sus fiestas de té. Una cosa es olvidar quién era Norma Shepherd, pero ninguna de ellas sabía quiénes eran Rudolph Valentino, Charlie Farrell y Janet Gaynor. ¿De verdad? Bueno, antes de que él pudiera ofrecer una explicación, ella dijo, están demasiado absortas en sí mismas y en sus chismes, sin sentido. No sé por qué me molesto con ellas. Papá asintió. Tal vez sus amigas estaban absortas en sí mismas, pero cuando miré sus caras, vi que la mayoría estaban impresionadas e incluso envidiosas de que mamá estaba muy bien informada sobre las celebridades y de alguna manera podía conectar con ellas. Porque alguien se sorprendería de que eso también hiciera que mi madre fuera especial a mis ojos, aunque la sola idea de algo sobrenatural asustaría a la mayoría de sus invitados. Estas personas estaban continuamente intrigadas y esperaban con ansias las reuniones de mi madre, sus pequeñas fiestas con vino y queso. Las fotografías brillaban en las paredes y se tocaban cantantes antiguos como Rudy Valle en una antigua Victrola para crear ambiente para sus charlas. Una invitación era muy apreciada a sus ojos. Mi madre era parte del mundo de los ricos y famosos y la fama era algo que todos buscaban. ¿Quién no quería vivir para siempre? Al menos en los labios de futuros admiradores. Las sesiones de mi madre hacen que sus invitados sientan que están aprendiendo cosas que la mayoría de la gente no sabe, que nunca podría saber. Quieren creerle, me dijo Gloria, cuando éramos un poco más mayores. Pero incluso a los 6 años ella tenía explicaciones para prácticamente todo lo que me desconcertaba. Nunca estuve muy segura de si la señora Brushbaum creía o no a mi madre cuando me contaba sus historias. Conocía la mayoría de los nombres de las celebridades. Tenía 60 y tantos y pocos años. Era viuda. Su padre la había tentado a alejarse de una familia adinerada en Inglaterra, ofreciéndole el doble del salario. Ella decía que nuestra casa era elegante. Nunca supe lo que eso significaba, hasta que se fue. Pero sonaba bien. Estaba casi tan orgullosa de nuestra casa y de vivir aquí como mi madre. Pero cuando le pregunté si también oía voces y risas por la noche, dijo que no, pero que no sacara nada de eso porque tenía problemas de audición. Sin embargo, si tu madre dice que sí, es que sí, añadió. Las madres no mienten sobre esas cosas, especialmente a sus propios hijos. No sabía qué creer, aparte de decirme que estaba soñando cuando oía voces y risas. Aunque no me había dado cuenta de lo que había visto hacer a mi madre, Gloria nunca me dijo directamente que lo que mi madre les contaba a sus amigas no era cierto. Lo máximo que dijo al respecto en aquel entonces fue, hace daño. Créelo también, Gish. Y mi madre se pone más contenta si lo hacemos. Lo mínimo que podemos hacer es estar orgullosas del lugar donde vivimos. Es lo que mi madre quiere.
Llegué a creer que nuestra casa era un trozo de historia, como un monumento nacional y, como decía mi madre, mucho más importante que las casas con carteles que decían George Washington. Durmió aquí. Todo el mundo se rió, incluso la señora Brombash, cuando mi madre dijo eso, pero mi madre se lo tomaba muy, muy en serio. No se rió después de decirlo, nunca lo dijo en broma. Sus labios se tensaban y sus ojos se abrían de par en par. Todo el mundo dejaba de reír al instante, como si hubiera pulsado un interruptor. Al comprarla, la salvamos de desaparecer y la rescatamos de que prácticamente se derritiera bajo el sol del desierto. Quienes tenemos el dinero también tenemos la obligación de preservar lo que fue y es importante, les dijo a sus amigos ricos, o más bien les dio un sermón. Papá era un administrador de inversiones muy exitoso. Al principio mamá nos dijo, tu padre es uno de esos hombres cuyo trabajo es su vida. Nunca lo culpes por algo que no puede controlar porque es en el interés de nuestra familia. Quería decir que él estaba tan obsesionado con su trabajo como ella con nuestra casa y su investigación. A ella no parece importarle la frecuencia con la que él se ausentaba. Otras esposas seguramente se habrían quejado de la frecuencia con la que sus maridos se perdían la cena o tenían que estar en viajes de negocios. Gracias a papá, éramos tan ricos como cualquiera de las personas a las que mamá invitaba. Además, ella tenía sus proyectos de celebridades para mantenerse ocupada cuando él no estaba en casa. En su mente comprar esta casa y salvarla de las termitas, las ratas y el clima era como ganar un premio. Una gran batalla por el país, incluso por el mundo. Era como si estuviera desafiando a todos sus amigos ricos a hacer algo casi tan significativo. Deberían estar orgullosos de su madre, no decía siempre la señora Brunch. Vengo de un lugar donde hay muchas cosas históricas que necesitan urgentemente una mujer como su madre. Miren lo bien que se ha conservado y su casa. Y como ella dice, por una buena razón, tiene historia. Si no preservamos nuestra historia, toda ella perdemos el sentido de quiénes somos. Eso tenía sentido y hacía que lo que estaba haciendo mamá fuera muy impresionante. ¿Cómo podíamos estar en desacuerdo, Gloria, yo o papá? Ciertamente mantenía nuestra casa con un aspecto elegante e importante. Cambió las cortinas, reemplazó las ventanas y las molduras y repintó algunas áreas. Cada cambio se coordinó cuidadosamente para mantener nuestra casa y los jardines con un aspecto como si pertenecieran a la época dorada de Hollywood. Había una pared que mamá no había repintado ni tocado, una pared que le había dado cierta autenticidad a sus afirmaciones. Estaba justo detrás de la entrada principal. Había docenas y docenas de autógrafos, algunos tan descoloridos que había que adivinar los nombres. Nadie cuestionó la interpretación que mi madre había hecho de los garabatos ni su autenticidad. Este era sin duda W.C. Fields y aquel era sin duda Cary Grant. ¿Sabes que eso no era su verdadero nombre?, explicaba cuando le enseñaba su firma a alguien, y luego declaraba orgullosa que su verdadero nombre era Archibald Leigh. Sí, también era inglés, susurró la señora Brochers. A Gloria y a mí, mi madre pasaba gran parte de su tiempo investigando sobre celebridades y cubrió 2 de las paredes del estudio con fotografías antiguas y carteles de películas que mostraban a las estrellas del teatro y del cine, que seguramente cenaron aquí. Incluso había fotografías enmarcadas en nuestra sala de estar formal, donde en otras casas había fotografías familiares. Era como si, para mamá, las celebridades fueran parientes nuestros. A menudo nos llamaba a Gloria y a mí para que la viéramos colocar una nueva fotografía enmarcada de una celebridad en un estante o en una mesa. Por supuesto, nos contaba todo sobre quién fuera y nos advertía de que podría pedirnos que repitiéramos algo de eso más tarde. Sabíamos más sobre George Raff o de Ida Lupino que sobre nuestros abuelos, que se habían evaporado como gotas de lluvia años atrás. Mamá parecía avergonzada de sus padres, no quería detenerse en el lugar donde nació y cómo había vivido. La madre de papá murió joven y su padre apenas estaba vivo en una residencia para adultos en Los Ángeles. Solo lo visitaba y, por lo que entendí, no tan a menudo. Así que, en lugar de nuestra historia familiar personal, había volúmenes y volúmenes de autografías de celebridades, biografías oficiales y no oficiales, libros con fotografías de cientos de películas, así como historias de estudios y ejecutivos y análisis de las mejores películas de todos los tiempos. Ocupaban una docena de estantes en nuestro estudio. Si alguien le hacía una pregunta a mamá, ella podía sacar el libro correcto con la respuesta del estante en un instante.
Igual de llenos estaban los estantes del armario que contenían todos los DVD de películas antiguas que habían coleccionado. Algunos incluso tenían autógrafos. A menudo organizaba noches de cine y luego daba conferencias sobre las películas y los actores, hasta que los ojos de sus invitados empezaban a cerrarse. Los comités de esta o aquella organización la invitaban a hablar sobre nuestra casa y su historia. La estación de televisión local venía a menudo a entrevistarla cuando se celebraban o a alguien o alguna película famosa. Se había convertido en una especie de celebridad gracias a las celebridades, y no eran solo los famosos históricos los que, según mi madre, debían ser apreciados. Asistir a galas y actos benéficos en los que estuviera presente alguna personalidad reciente de la televisión o el cine era más importante que cualquier fiesta, cumpleaños o aniversario, incluso el suyo propio. A las fotografías de actores mayores que se encontraban en el estudio añadía las que se tomaba junto a alguien recién famoso. En muchas de ellas no aparecía mi padre, solo ella. Él no estaba molesto, papá. Nunca desafiaba el entusiasmo de mamá por sus personajes famosos. Al contrario, cualquiera podría ver claramente que básicamente estaba haciendo todo lo posible por complacerla. Lo que la hiciera feliz era un lema que podría haber grabado en la puerta de entrada o tatuado en la frente. Incluso la señora Brunch Crunch nos dijo: que tu padre haga enfadar a tu madre es más difícil que hacer girar un acorazado en un santiamén. Ese hombre es un santo, añadía, casi en voz baja. No tenía ni idea de lo que eso significaba. A veces no le hacía muchas preguntas a Gloria, solo porque estaba celosa de que ella siempre superara las respuestas. Ella sabía la respuesta correcta a esta pregunta, pero no me la dijo hasta que estaba en 5º grado, y las dos vimos a mamá regañar a papá como si no fuera más que uno de nuestros empleados. Se había olvidado de comprar algo que ella necesitaba para una de sus charlas. Cuando se casaron, dijo Gloria, la familia de mamá era la familia con todo el dinero. Ella financió el negocio de investigaciones de papá. Sí, estaban enamorados. ¿Qué importancia tenía eso?, pregunté. Ella no respondió. En realidad no. Se encogió de hombros y siguió hablando de otra cosa. Sabíamos que mamá le habían ordenado a papá que organizara la compra de esta casa antes de que naciéramos. Por la forma en que nos describió la compra a Gloria y a mí, Gloria sospechó de que no se permitiría quedarse embarazada hasta que él lo estuviera. Ella tenía 6 años y yo casi 5 en el momento en que Gloria le explicó con más detalles. Ella no formaría una familia, nosotros, hasta que él la hubiera comprado, dijo, con sus pequeñas manos curvadas, con los brazos en alto y moviéndose como si estuviera dando forma a la verdad ante mis ojos, como si moldeara figuras interesantes de arcilla. Y papá realmente quería una familia. Ambos son hijos únicos, sin hermanos ni hermanas. A papá le importaba más, para mí. Todo este asunto de hacer bebés todavía no estaba muy claro. ¿Estabas en su vientre esperando nacer? Sí, dijo Gloria. ¿Estabas llorando? Probablemente, me dijo. Eso no mantendrá despierto papá por las noches. Por eso compró nuestra casa tan rápido, dijo. Los propietarios en ese momento querían mucho más dinero por ella y papá tuvo que usar todas sus habilidades para lograr que bajaran el precio. Lo escuché describiéndoselo todo a su socio, el señor Hensley, en su oficina. ¿Por qué no lo escuché? Estabas en el vestíbulo contándole la historia de la telaraña de Carlota a la señora Norris, su secretaria. Gloria tenía lo que mamá llamaba memoria fotográfica. Bastaba con que mirara algo una vez o experimentara algo una vez para recordarlo fácilmente, incluso años después. Aún así, me preguntaba si Gloria decía la verdad sobre haber estado en el estómago de mamá tanto tiempo. Incluso entonces sospechaba que me decía cosas para hacerme feliz o para que no me preguntara más sobre algo. Dijo que mamá y papá llevaban casados poco más de 1 año y que alquilaban una casa que no era la mitad del tamaño cuando papá compró nuestra casa. Inmediatamente la llamó Cameo e hizo que ese nombre se imprimiera en una placa de cobre y se colocara sobre la entrada exterior. El nombre tenía algo que ver con las películas. Esta casa, con su propiedad, era una de las más grandes, en lo que se conocía como la Movie Colony en Palm Springs, California. Un clásico renacimiento español, con un patio central y una casita separada que se convirtió en la casa de juegos de Gloria y mía, nuestro refugio privado, donde revelábamos a nuestros pensamientos secretos y bailábamos como estrellas de televisión. Una veranda la conectaba con la casa principal. De 4 habitaciones, los senderos conducían a través del patio de baldosas de terracota, rodeado de casi 5 acres de césped, verde ondulado, palmeras, más pasarelas de baldosas y una espectacular piscina con forma de violín y renovada en Piedul Tet azul y blanco con una casa de piscina de estudio rosa aleado. A la derecha de esto estaba nuestra cancha de tenis, donde mamá decía que Douglas Fairbanks Jr. había jugado contra Errol Flynn.
Incluso Charlie Chaplin jugó una vez en ella. Había bugambilias blancas y rojas por todas partes, con jardines cuidadosamente diseñados para mostrar todas y cada una de las flores del desierto. Las fuentes esparcidas por la propiedad nunca se apagaban. A veces, con las ventanas de mi habitación abiertas, oía el gorgoteo que me daba cuando me quedaba dormida, como les había pasado a muchas estrellas de cine, según mi madre. Cuando alguien entraba por la puerta de entrada de los sólidos muros de bloques de hormigón blanco de 3 metros de altura que nos rodeaban, pensaba que había abandonado un mundo y entrado en otro, un mundo que, según decía mi madre, estaba diseñado para ser una estación de paso, entre la tierra y el cielo. ¿Por qué no creer que las estrellas de cine y del espectáculo todavía rondaban por sus hermosos jardines? Nuestros padres no pudieron mudarse hasta casi un año después de haberlo comprado, porque mi madre quería actualizar cuidadosamente las instalaciones eléctricas con otras que había encontrado en tiendas de antigüedades, incluidas las lámparas de araña. Mejoró la iluminación espectacular de toda la propiedad, solo porque se estaba convirtiendo en un problema. Cambió la iluminación. Reemplacé los accesorios del baño y la cocina, pero insistí en mantener un baño original sacrosanto como una especie de sitio histórico. Nadie lo usaba, ni siquiera tenía agua corriente ni puerta, pero estaba allí porque Marilyn Monroe se sentó en el inodoro y orinó sobre él. Mi madre había colocado una copia de la famosa fotografía de Marilyn Monroe con la falda al viento una vez, cuando tenía casi 6 años, casi un año después de que nuestra nana me pusiera demasiado enferma para quedarse con nosotros. Presioné las puntas de mis dedos tan fuerte como pude sobre el muro de las firmas, esperando forzar la salida de palabras y gritos absorbidos años y años atrás. Cuando mi madre me vio, gritó: «¿Estás manchando a William Powell?». Retiré mi mano como si hubiera tocado una estufa caliente. Ella salió corriendo, cogió un pañuelo y con mucho cuidado limpió la zona en que había tocado, gritando sobre la profanación de nuestra valiosa propiedad. No vi ninguna diferencia en la firma cuando terminó, porque no pensé que fuera tan fácil de leer. De todos modos, me quedé allí, mirándola, con lágrimas, en su mayoría de miedo, corriendo por mis mejillas. Gloria vino corriendo a salvarme de la ira de mi madre. Ella lo había hecho muchas veces, porque mamá se enojaba casi tanto como yo si dejaba caer una miga al piso o manchaba un espejo. A veces se enojaba conmigo durante días. Esta vez mamá se calmó, cuando Gloria prometió asegurarse de que nunca más volvería a hacer algo así. «Será mejor que lo hagas», le advirtió. «Tu trabajo es vigilarla, tal vez por el resto de tu vida». ¿Su trabajo? ¿El resto de mi vida? Ella me hacía sentir como una especie de animal salvaje que tardaba en aprender y en acostumbrarse a hacer sus necesidades como una mascota. Todo lo que quería era complacerla tanto como Gloria. Obviamente lo hacía. Tanto ella como papá nunca dejaron de felicitarla por esto o aquello, especialmente por su lectura y escritura. Mis dibujos eran de niños, mientras que sus palabras para mí, sobre todo las de mi madre, eran como lo general. Advertencias y amenazas. Mi madre rara vez o nunca le gruñía a Gloria, pero yo podía ponerla tan furiosa que a veces parecía que iba a explotar. Con la mano sobre el corazón y jadeando, me acusaba de acelerar su envejecimiento. Las arrugas eran un resultado directo del estrés y la irritación que le había causado. Una vez se cortó alguna de sus canas prematuras y las puso sobre mi almohada. «Quizás si duermes con eso te darás cuenta de lo que me estás haciendo», me susurró con fuerza al oído, sus labios tan cerca que podía sentir las brisas de sus palabras, que me picaban como el beso de una abeja. Tenía miedo de dejar que mi cara tocara esos pelos y lloré hasta que Gloria entró en mi dormitorio, se los llevó y los tiró por el inodoro. Se está haciendo mayor porque algunas de sus amigas que no son mucho mayores parecen mucho mayores y el maquillaje no las ayuda. No es tu culpa, tal vez pensé, pero nunca sé. ¿Te culpa por tener canas o arrugas? Me tragué la tristeza, pero me pregunté, ¿esas lágrimas que retienes te empaparán por siempre jamás hasta que finalmente te ahogarás? De adentro hacia afuera, se me ocurrió que nunca vi a mi madre hacer llorar a Gloria. Ciertamente ni mi madre ni mi padre le hicieron ni le dijeron nada que hiciera que se le llenaran los ojos de lágrimas. Muy pronto en mi vida me di cuenta de que cuando mi madre me miraba, veía a alguien distinto a quien yo veía en el espejo. Creo que eso me debía a ella. Y mi padre, en realidad, estaban cegados por la luz que veían en el rostro de Gloria. Cuando se giraban de ella hacia mí, podían ver claramente los cambios en sus ojos, la tensión en sus labios. Había parecido una extraña. Hubo momentos en que me pregunté seriamente si Gloria y yo éramos hermanas.